Hola, mi nombre es Fátima y el día de hoy les voy a hablar sobre el acto y el hecho jurídico. Pero ¿cuál es la importancia de este estudio? Pues estudiar y comprender los conceptos de hechos y actos jurídicos resultan esenciales para proyectar el entendimiento de todo el derecho, en, tanto en su generalidad como en su particularidad. ¿Qué es entonces el acto jurídico? Este viene de origen latín, que es actus, y se halla asociado a la noción de acción. Es decir, que un acto jurídico en este sentido constituye a una acción que se lleva a cabo de manera consciente y de forma voluntaria con el propósito de establecer vínculos jurídicos entre varias personas para crear, modificar o extinguir determinados derechos. El acto jurídico busca una variación del estado de las cosas y provoca que las mencionadas tengan consecuencias de tipo jurídico. ¿Cuáles son entonces las características del acto jurídico? Pues serían la primera, que son relacionadas por personas, son voluntarios, puesto que deben de ser ejecutados con discernimiento, intención y libertad. El acto jurídico se vuelve nulo debido a vicios en la voluntad. Es lícito, es posible y el objeto no debe de estar prohibido en el ordenamiento jurídico, ya que pasaría a ser un acto humano. También tiene varias consecuencias dentro del ámbito jurídico, pues tiene la capacidad de crear, modificar o extinguir los derechos. Pueden llegar a ser negativos o positivos para que la relación jurídica pueda ser establecida. Algunos de ellos son formales o informales. Contienen implícitos una serie de elementos como los vicios redivitorios y la garantía de evicción. Pueden llegar a tener diferentes tipos de elementos accidentales que son agregados por medio de la voluntad de las partes como una condición. Veamos entonces cuál es la clasificación para los actos jurídicos. Los actos jurídicos pueden ser formales. ¿Qué quiere decir que sean formales? Que en la eficiencia está atada a las formalidades establecidas y contempladas por la ley. Otra clasificación es que los actos formales dependen para su validez de la realización de ciertas formalidades requeridas por la ley. Los no formales serían ellos en donde su posible validez no depende de la solemnidad. Otra clasificación es que pueden ser positivos y va a que su éxito depende de la realización de un acto, y como tengan un objeto de hacer o no hacer o abstención para determinar el comienzo o fin de un derecho. Los negativos implican un no ser. También se clasifican por unilaterales, y esto es cuando surge por la voluntad de una única parte. Se toma en cuenta la existencia de una sola voluntad para iniciar un acto. Los bilaterales requieren del consentimiento de un mínimo de dos partes. Para que un acto jurídico exista como tal, es decir, que la expresión de la voluntad de quien lo realiza se encuentre amparada por la ley, es necesario que reúna una serie de elementos de existencia y de validez. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de existencia de un acto jurídico? El primero sería la manifestación de la voluntad, y esto se refiere a que es la decisión explícita de un individuo de participar en un ejercicio jurídico y todo lo que éste implica. Esta manifestación de voluntad normalmente se entiende como la afirmación de una persona a la hora de proceder a una acción.
Existen ocasiones donde la manifestación de voluntad en una acción no es precisamente explícita, sino que se interpreta. El derecho a guardar silencio, por ejemplo, es un ejemplo de la manifestación de voluntad tácita o no hablada. El segundo requisito de existencia del acto jurídico sería la licitud. Esto quiere decir que las leyes exigen que tanto el motivo, condiciones y objeto de cualquier acto jurídico sean legales y lícitas. Esto implica que ningún contrato o documento legal es acreditado como válido si su contenido indica algún principio de criminalidad. El tercer requisito de existencia sería la forma. Este se refiere a que un acto jurídico debe ser expresado generalmente de forma escrita o verbal para dejar un registro de la práctica del ejercicio. Normalmente, en muchos trámites que deben ser gestionados en oficinas públicas como los matrimonios, los divorcios, compra-venta de inmuebles, se utiliza el modo escrito en forma de contratos y de documentos. El cuarto requisito de existencia sería la capacidad. En esta son los requisitos que deben cumplir las personas participantes en el acto jurídico. Dicha capacidad de poder o no ser parte de un contrato o acción legal puede ser ignorada o modificada en casos extraordinarios como la muerte. Estas condiciones normalmente corresponden a la mayoría de edad, nacionalidad o situación legal como cargos y acusaciones criminales. La característica número 5 sería la formalidad. Al igual que la capacidad, la formalidad engloba una serie de obligaciones necesarias para el acto jurídico, pero en este caso no son referentes a los individuos participantes, sino al soporte de la forma. Suele aplicarse para las oficinas públicas donde la forma debe ser escrita a modo de documento o verificada por funcionarios y notarios. La sexta característica de existencia sería que tenga ausencia de vicios. La ausencia de vicios establece que la manifestación de voluntad debe ser totalmente espontánea y sin ningún tipo de influencia negativa, sea el chantaje, errores no informados, atentados físicos contra la persona o algún tipo de discapacidad que no le permita conocer los términos y condiciones del acto jurídico en cuestión. Existe también la nulidad de un acto jurídico, y esta es una situación genérica de invalidez del acto jurídico que provoca a su vez que una norma o acto jurídico, administrativo o procesal deje de extender sus efectos jurídicos. ¿Cuáles son los efectos? Los actos jurídicos tienen por efecto crear, modificar, trasladar, transferir o eliminar derechos y obligaciones. Cada especie de acto jurídico genera efectos diferentes. Ahora, les voy a dar algunos ejemplos de los actos jurídicos, que serían por ejemplo, el testamento, el reconocimiento de un hijo, el registro de nacimiento, el registro de una empresa, el matrimonio civil, el divorcio en el que intervienen ambas partes, un contrato mercantil, contrato de compra-venta de un automóvil o el contrato de un crédito. Por otra parte, un hecho jurídico constituye un acontecimiento natural que se caracteriza por no necesitar la intervención de la voluntad para apreciar consecuencias de derecho. Mientras que un acto jurídico, como lo hemos dicho anteriormente, necesita de la aprobación, es decir, debe reunir ciertas condiciones para poder obligar al cumplimiento de los derechos por las partes que lo llevan a cabo. En un sentido amplio, puede considerarse un hecho jurídico todo acontecimiento, ya se trate de un fenómeno de la naturaleza o de un hecho del hombre
ya que el ordenamiento jurídico lo toma en consideración para atribuirle consecuencias de derecho. Los hechos jurídicos en amplio sentido se clasifican en hechos jurídicos en sentido estricto y en actos jurídicos. Las principales características que tiene un hecho jurídico serían las siguientes. Son hechos que producen o que tienen efectos jurídicos, tienen como consecuencia que el hecho nazca, se modifique o desaparezca un derecho. Por lo general no se habla de ellos dentro del Código Civil. En ellos puede intervenir una o dos partes. Cuando el hecho jurídico es de una sola parte, se conoce con el nombre de autor. Estos son unilaterales o también pueden ser bilaterales. Tienen la capacidad de modificar los hechos y dependiendo de su origen pueden ser humanos o naturales. Dependiendo de la finalidad de las personas que intervienen, pueden ser actos jurídicos o no jurídicos. Algunos ejemplos de hechos jurídicos serían la muerte, la promulgación de una ley, el nacimiento de una persona, una declaración de guerra o una catástrofe humana. Y pues este sería el tema de acto y hecho jurídico. Lo principalmente pues sería que el acto jurídico es aquella acción que se toma con voluntad y el hecho jurídico es algo que puede ser involuntario o es involuntario. Y sería todo al día de hoy.